Estos gasolinazos son culpa tuya. Sí. Tuya. Por votar por los rateros de siempre. Por vender tu voto, y ya lo estás pagando caro. Y lo seguirás pagando. Se trata de que cada familia mexicana sienta los beneficios de un buen gobierno día a día. Y honrando mi palabra con los mexicanos, no propondré nuevos impuestos ni incrementos a los existentes. Anuncié que gracias a la reforma fiscal se habría de evitar ya a partir de este momento, del momento de mi anuncio, incrementos a la gasolina. Se acabaron los gasolinazos que tanto lastimaron mes a mes la economía de las familias mexicanas. Por primera vez en 24 años bajó el precio de las gasolinas con acciones como estas. En 2016 seguiremos quitando obstáculos. Si eres de los que piensan que los fraudes en las elecciones de México no te afectan, estás muy equivocado. Casi toda nuestra historia nacional está llena de fraudes. Y no fue Carlos Salinas el primer fraude electoral. Solo fue de los más descarados del PRI. Recapitulemos. Desde que México fue un país independiente, muchos de sus gobernantes recurrieron al fraude o al golpe de Estado para llegar a la presidencia. Por ejemplo, en los tiempos de Porfirio Díaz, las elecciones fueron manipuladas haciendo que la gente votara por el dictador, es decir, había agentes encargados de ayudar a votar a los ciudadanos. De esta manera, Porfirio Díaz siempre ganó los comicios durante 3 décadas. Las únicas elecciones auténticamente democráticas fueron aquellas en las que resultó triunfador Francisco I. Madero. 1929. Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, que en 1938 cambia a Partido de la Revolución Mexicana, y en 1946 llegó a ser el actual PRI, o Partido Revolucionario Institucional. Mira dicho que le debemos mucho al PRI. Así es. Devaluaciones, malos servicios de salud, gasolinazos, crisis, matanzas, impunidad, violencia, corrupción, asesinatos de periodistas, fraudes en Pemex. Los gobiernos priistas han hecho promesas y promesas. Pero solo nos han dejado cada vez peor como nación. Y eso es el resultado de pensar en su propio bienestar y no del pueblo. ¿Cuándo se empezó a joder México? He aquí los fraudes más descarados. 1929. Primer fraude electoral del Partido Nacional Revolucionario, al imponer Plutarco Elías Calles a Pascual Ortiz Rubio y así iniciar el maximato, de 1928 a 1936. El ganador había sido José Vasconcelos. Mientras en México se llevaban a cabo las votaciones, a las 11 de la mañana en la Casa Blanca ya tenían el resultado como vencedor a Ortiz Rubio. 1936. Obtiene la presidencia Lázaro Cárdenas. Hubo buena intención en la política del Tata Cárdenas, pero los resultados fueron: 1. La creación de ejidos, generando pobreza en el campo y a partir de ahí importación de grano para México. 2. La creación de sindicatos para controlar las masas y así evitar una nueva revolución. Pero en sí, los sindicatos son un cáncer para México por toda la corrupción que en ellos se genera. 3. La expropiación de la industria petrolera, hoy en quiebra, generando una deuda de 30 años en indemnizaciones que terminó de pagarse en 1968. 4. Nacionalización de los ferrocarriles, hoy en quiebra y vendidos a particulares. Comprobado que la nacionalización lleva a corrupción y quiebra. 1940. Segundo fraude. Lázaro Cárdenas permitió el fraude para el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Ávila Camacho, quien ganó con el 93.9% de los votos sobre el general independiente, Juan Andriu Almazán, en unos comicios manchados por enfrentamientos violentos y acusaciones creíbles de que hubo fraude en las votaciones. Fue notable que la elección la había ganado Almazán. Seguidores de Almazán fueron perseguidos y ejecutados. Durante el gobierno de Ávila Camacho, se creó el IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy deficiente, por la corrupción, y también en quiebra. 1958. Tercer fraude. El candidato del PRI, Adolfo López Mateos, venció al candidato del Partido Acción Nacional, PAN, Luis H. Álvarez, al obtener el 90.56% de los votos. A Álvarez no se le dio tiempo en la radio, y en una ocasión fue encarcelado durante la campaña por el delito de ser candidato de oposición. Durante el sexenio de López Mateos, se creó Luz y Fuerza del Centro, hoy extinta.
Entre 1958 y 1988 era evidente sexenio tras sexenio, el destape del sucesor priista, y su muy sutil pero correspondiente fraude electoral, secreto a voces. 1988. Cuarto fraude electoral. Los resultados preliminares electorales de la elección presidencial señalaban que el izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática, PRD, tenía la delantera en los comicios, pero el sistema computarizado de las elecciones falló misteriosamente y cuando fue reanudado algunas horas más tarde, el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, fue proclamado ganador por un estrecho margen. 2006. Dudosa victoria electoral. En el resultado de la elección de 2006 siempre existió la duda por el margen tan pequeño de 0.1% que generó inconformidades, pues resultó ganador el candidato del PAN Felipe Calderón, contra el candidato del PRD Andrés Manuel López Obrador. El fraude nunca se pudo comprobar, y se evadió por todos los medios el recuento de todos los votos. 2012. El resultado de la elección de Enrique Peña Nieto se obtuvo a través de una forma moderna, descarada, excediendo los gastos de campaña. Así se obtuvo el acarreo y compra de voto. Resultados. La Casa Blanca, la reforma energética, gazpimazos, gracias, aumentos a las tarifas de electricidad, la reforma educativa, que ni es reforma ni es educativa. Hemos tenido solo un presidente tonto. No, menos. Como 5. Y el más tonto de todos es Enrique Peña Nieto. Seguro su madre no tomó ácido fólico cuando lo gestó. Pero es tonto solo para hablar. Te robó como no tienes idea con tantos negocios que ha realizado. Es tiempo de reflexionar y razonar tu voto. Perro no come perro, los priistas se protegen. Nunca pisarán la cárcel. Tus 500 pesos que te dieron por votar por el PRI ya los pagaste en gasolina y electricidad. El ser humano es el único animal sobre la tierra que comete el mismo error 2 veces. Piensa. ¿Qué país le quieres dejar a tus nietos? Acudo a la iniciación de una nueva etapa en la fecunda vida de esta casa de estudios. El cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Compatriotas, buenas noches. Compatriotas, en 1992 tenemos juntos una gran tarea que realizar. Vale la pena, compatriotas. Es para el bien de nuestra gran nación. Conozco la sensatez de mis compatriotas. Por eso, tengo confianza en su determinación. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.